Yo no sé si ustedes supieron que esta semana Job dio positivo, ¿ya? Bueno, es una manera un poco divertida y un poco coloquial para referirnos a la historia de este gran patriarca de la antigüedad, de este padre de familia, de este hombre que es considerado dentro de los libros históricos del Antiguo Testamento. Yo no sé cuántos de ustedes realmente conocen la historia de Job. Bueno, Job nació en una tierra llamada la tierra de Uz, que era algo así como un país dentro de un gran reino llamado el reino de Edom. Ahora, recuerden ustedes que los edomitas, los que la llevaban en este reino, vamos a decirlo así, eran descendientes de Esaú. Recordemos que Esaú vendió su primogenitura a su hermano gemelo Jacob. Jacob más tarde llega a convertirse en Israel. Bueno, esa es otra historia que vamos a contárselas otro día. Pero la cosa es que Job era un próspero ganadero, ¿ya? Un hombre de mucho bien, con mucho patrimonio, con mucho campo, algo así como sería como un próspero hombre de campo o un próspero ganadero acá en Osorno, ya en los campos de Osorno. Así que quiero invitarte que tomes tu Biblia, por favor, y si tienes un lápiz, tomes una agenda o un cuadernito. Yo quiero invitarte a que juntos entonces esta tarde podamos leer el capítulo número 1 del libro de Job, ¿ya? Te doy un segundo para que lo busques, por favor. Ándate al Antiguo Testamento y busca el capítulo 1 de Job. Y quiero invitarte a que podamos juntos leer a lo menos el primer capítulo, para que podamos entender mejor su historia y ver qué fue lo que pasó y por qué estamos hablando acerca de Job hoy día. ¿Ok? Bien, versículo 1, capítulo 1, dice que había una vez en un cierto país llamado Uz, un hombre bueno y honrado. Ahora, esto tiene una connotación especial, amigos, porque en medio de una cultura y en medio de un territorio en donde por fama los edomitas eran conocidos como más bien gente usurpadora, engañadores, estafadores, Job conservaba puro su corazón. Era un hombre intachable, bueno y honrado, dice el versículo 1. Y siempre dice que obedecía en Dios a todo y evitaba hacer lo malo. Ahora este hombre se llamaba Job y era el hombre más rico de la región del este de la tierra de Uz. Tenía 7 hijos y 3 hijas y muchos esclavos a su servicio. Además era dueño, atención, toma nota de esto, de 7.000 ovejas, imagínate, 3.000 camellos, 1.000 bueyes y 500 burras. Todo eso lo dice en el versículo 3 del capítulo 1. ¿Ok? Ya así que te haces una idea más o menos de toda la riqueza, de todas las posesiones y los bienes que tenía Job. Versículo 4. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre dice que invitaban a sus 3 hermanas, para que comieran y bebieran con ellos. Y eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Y después de cada fiesta, Job, que era un hombre bueno y honrado y justo delante de Dios, llamaba a sus hijos y celebraba algo así como una especie de ceremonia para Dios, de manera que Dios pudiera perdonarles de cualquier pecado que ellos pudieran haber cometido, ¿ya? En estas fiestas. Él era un hombre sumamente temeroso y cuidadoso y amante de Dios. Dice la historia también que él se levantaba muy de temprano y cada mañana presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Tenía 3, ¿ya? Bueno, contando en este caso los hijos varones eran 7, así que con los 7 que tenía ya tenía para levantarse temprano y levantar una ofrenda a Dios cada día de la semana. Interesante. Ahora, Job hacía esto pensando en que tal vez sus hijos pudieran estar ofendiendo a Dios en algo o pecar en contra de él.
Entonces para Job esto era una costumbre de todos los días. ¿Dónde vamos aquí? Vamos en el versículo 5 recién. Ya. Pero aquí, chiquillos, se pone buena la historia. Ya, aquí viene la segunda parte, porque este primer capítulo lo estamos leyendo en 3 partes. Leímos la primera, del 1 al 5. Vamos ahora al versículo 6, ¿ok? La segunda parte. Dice que el día en que los ángeles, seguramente había un día en la semana o el mes, no sé, o en el año, que tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. Así que más o menos imagínate de quién yo estoy hablando, ¿ya? El acusador de los hermanos, el padre de mentira, el Belcebú, el cola larga, el cola flecha, el como ustedes quieran llamarle, él, ya, el innombrable, él llegó, ya, él tenía que llegar delante de Dios. Y Dios le dice, versículo 7, hola, ¿de dónde vienes? Y éste le contesta y le dice, vengo de recorrer el mundo, la tierra y sus alrededores. Entonces Dios le pregunta en el versículo 8, ¿y qué piensas de Job, mi fiel servidor? Estoy seguro que no hay nadie en toda la tierra tan bueno y tan recto y tan íntegro como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Dios está completamente seguro de quién es su siervo Job. Eso es lo que Dios le declara, ¿no es cierto?, a Satanás. Ahora el ángel acusador, o Satanás, le dice, por supuesto, pero si Job te obedece, ¿será acaso por puro interés? ¿Ya? En la versión antigua, Reina Valera dice, ¿será que acaso él te sirve de balde? Yo antes no entendía eso. En realidad es, ¿será que acaso él te sirve por conveniencia? ¿Ya? Porque siempre tú le das, tú siempre lo apañas, tú siempre lo proteges, tú lo has prosperado y lo bendices en todo lo que ha hecho. Sus vacas, sus burros, sus ovejas llenan la región. Pero estoy seguro que si tú lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Eso le dice Satanás a Dios, imagínate. Versículo 12. Entonces Dios responde a Satanás. Dios responde al acusador en este diálogo que tienen ambos. Bueno, muy bien, haz lo que quieras. Quítale todo lo que tiene, todo lo que tenga, quítaselo. Pero no lo toques a él, no lo toques. Y dicho esto, entonces el acusador se marchó. Ojo que Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Pero me encanta el Salmo 91, versículo 7, cuando dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Te llegará el coronavirus, darás positivo y te pasarán todas las calamidades habidas y por haber. Pero a ti, dice el Salmo 91, no llegará. A ti no llegará. Imagínense media conversación que tiene entre el versículo 6 y el 12 del capítulo 1 de Job. Tiene en este caso Satanás con Dios. Pero ahora vienen las primeras pruebas para Job, ¿ya? Porque no todas las pruebas que se mencionan en el capítulo 1, después tú tienes que seguir leyendo el libro, tarea para la casa, para ver todas las otras calamidades que le vinieron a Job. En realidad cuando hablamos de Job, hablamos así como de un gallo súper quemado, así como que ya no le podría haber pasado nada más malo de todo lo malo que le sobrevino. Es como que pensamos en Job y como que Job es sinónimo de mala suerte, ¿sí o no? Pobrecito, como de ser súper quemado, así como de todas las calamidades juntas, eso es Job. Ya, vamos ahora a la tercera parte y final del capítulo 1, versículo 13 y 14. Un día dice que mientras los hijos y las hijas de Job, que eran 7 hombres y 3 mujeres, celebraban una fiesta en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a decirle a Job, unos bandidos de la región de Sabá nos atacaron y se robaron los animales. Y mientras nosotros estábamos arando los bueyes con los bueyes, mientras los burros se alimentaban por allí cerca, de repente esos bandidos comenzaron a matar gente.
y solo yo pude escapar para darles la noticia. Versículo 16, y todavía yo estaba hablando y ese hombre, cuando otro mensajero llegó y le dijo a Job: un rayo acaba de matar a las ovejas y a los pastores, segunda calamidad que ocurre aquí, y solo yo pude escapar, dice, para darles la noticia. Y no terminaba de hablar ese hombre cuando otro mensajero llegó y dijo, tercera cosa: 3 grupos de bandidos de la región de Caldea nos atacaron, matando a los esclavos y se llevaron a los camellos, y solo yo pude escapar para darles esta noticia. Vamos ahora a la cuarta calamidad. Todavía estaba hablando este hombre cuando un cuarto mensajero llega y le dice a Job: todos tus hijos estaban celebrando una fiesta en la casa del hermano mayor, cuando de repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa, y todos tus hijos murieron aplastados, y solo yo pude escapar para darte la noticia. En menos de 5 minutos, ¿qué? A lo mejor, bueno, no sé, en realidad estamos aquí exagerando un poco la nota, pero vamos a decir que tal vez probablemente en menos de 24 horas o en menos de un tiempo de la mañana o de la tarde le llegan todas estas noticias a Job. Y en el verso 20 dice que en cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió sus vestiduras en señal de dolor, diciendo así como ¡guau! Y luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios, diciéndole a Dios, imagínate en el estado de dolor en el que se encuentra Job, diciéndole a Dios: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Qué bacán Job. Pero ¿cuántos de nosotros realmente haríamos eso? Vino el acusador a querer tentar a Dios, pero Dios no puede ser burlado ni tentado, amigos, porque Él no autorizó que su vida fuera tocada. Sí, que tal vez perdiera todo lo que tenía, porque aún la historia no termina. Yo no sé realmente si nosotros fuéramos capaces de hacer lo que hizo Job en medio de todo este gran dolor. Y el versículo 22 dice que aún a pesar de todo lo que había sucedido, todo, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Aún así, ojo con lo que aquí acontece con el corazón de Job, porque Dios mira el corazón, no la apariencia, y Dios sabía cuál era el corazón de Job. Amigos, en resumen, esta preciosa historia de Job, de dolor y de pérdidas, es una historia cargada de fidelidad, de lealtad y de paciencia, cosa que yo creo que tú y yo necesitamos en medio de esta pandemia, en medio de este caos, en medio del dolor que hoy día podemos estar viviendo y que probablemente podríamos decir ahora de forma muy natural y humana que no tiene para cuándo terminar. Pero si se fijan ustedes, todas estas calamidades que se le vienen a Job, Satanás se presenta ante Dios argumentando que el amor de Job no es tal, que solo es por causa de las bendiciones y no porque realmente él ame a Dios. Dios autoriza a Satanás a probar la integridad de Job, donde podía tocar todos sus bienes, su familia, su ganado, pero no así su vida. Y a partir de ello le sobrevienen a Job todas estas situaciones que ocurren. Satanás que lo acecha, que le causa múltiples desgracias, tales como enfermedades,
porque le vino una sarna atroz a Job, terrible, el ataque que sufrió de parte de los caldeos, de los sabeos, de sus criados, la muerte de su ganado, la pobreza que le sobrevino, el repudio de su mujer, incluso la muerte de sus hijos. Entonces imagínense el estado en el cual se encuentra Job, decrépito total. Primero, en medio de una desgracia, más encima. O sea, yo les digo que si Job hubiera estado viviendo ahora, en esta época, en este tiempo de pandemia, lo más seguro que con todo lo que le sobrevino a Job, con todo lo que le pasó, más encima, yo creo que a Job le hubiera dado el coronavirus, más encima. Le hubiera venido o hubiera recibido probablemente esta semana, luego de hacer el test del PCR, el llamado, ¿no es cierto?, del laboratorio del HBO, del Hospital Base de Osorno, diciendo, hablo con Job, sí, mire, usted habla con Andrea Velázquez, directora del laboratorio del Hospital Base de Osorno. Llamo para avisarle que usted dio positivo al coronavirus. O sea, imagínate, recibir la llamada que nadie quisiera recibir, que muchos ya recibieron, pero que nadie quisiera, la verdad, recibir. Imagínate el cuadro. O sea, con todas las calamidades que le sobrevienen a Job, más encima, la llamada de que dio positivo al COVID. Y no solo eso, sino, bueno, vamos a imaginar y vamos a agregar esto a la historia hoy día. Más encima, toda su familia muere por causa del COVID. Él no, él queda vivo. O sea, a ese punto, a ese nivel es lo que hoy día está aconteciendo con muchas personas también, que están experimentando el dolor, que hoy día están de alguna manera sobreponiéndose a toda esta cúmulo de malas situaciones que han venido. O sea, este es el cuadro, esta es la imagen para graficar la imagen, la figura de Job. Pobre, flaco, pelado, sentado en un montón de ceniza, rascándose con una teja porque más encima tenía sarna. Entonces, ¿cómo podemos nosotros explicar hoy día? ¿Cómo podemos argumentar esto a la luz de lo que Job es y sigue siendo en medio del dolor? Y lo que Dios declara respecto a Job, lo que Dios dice respecto a él. Primero, vamos a decir que las enfermedades no vienen de Dios. Las enfermedades han sido producto y consecuencia de nuestro pecado, de nuestra caída humana en el Edén. ¿No es cierto? Adán cayó de la gracia, fue expulsado del huerto y por consecuencia de esta mala decisión del pecado, entonces trae consigo lo que Romanos 5:12 dice, que así como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así la muerte, así las enfermedades, así el dolor se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron y porque todos seguimos pecando. Pero obviamente Dios nunca quiso la muerte ni las enfermedades para la humanidad. Entonces no podríamos decir que esto es un invento de Dios o es voluntad de Dios. Sí, Él permite, y es eso lo que vamos a hablar ahora de inmediato. Sí, Él permite las pruebas, ojo, las enfermedades y las tentaciones. Parecen iguales, pero en realidad son distintas dentro del contexto de lo que se viven o lo que tú vives en medio de una enfermedad crónica, por ejemplo, o de muerte. Estamos
Estamos orando hoy día por todos aquellos que están gravemente enfermos, incluso están sedados, intubados. Estamos orando por ellos, pero ese nunca fue el deseo ni el corazón de Dios. ¿Cómo hubiera querido Dios que alguien se enfermara de muerte o de gravedad al punto incluso de morir? Nunca Él quiso eso. Entonces, Dios trae un remedio para las enfermedades, la muerte, el dolor y también las tentaciones. Porque Jesús viene a la tierra, queridos amigos, para salvarnos. Él nos trae el remedio por medio y mediante su sacrificio en la cruz del Calvario para sanar todas nuestras enfermedades, todas. Por eso Isaías 53:5 dice que Jesús fue herido en la cruz por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Y por sus llagas, vale decir, por sus heridas, por los golpes que Él sufrió, por nuestras maldades que Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a estas heridas, nosotros hoy día recibimos el remedio, recibimos la paz y recibimos la sanidad. Así que el problema ya vino a ser resuelto por Jesús. Jesús viene a sanarnos por medio de su dolor. Aún en medio de la pandemia, aún en medio del dolor, aún en medio de las calamidades a lo Job que podemos estar viviendo hoy día o que puedas tú estar viviendo, dice 1 Corintios 10:13 respecto a esto, respecto a las pruebas y a las tentaciones. Dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación. Y miren, este no han es muy importante, subráyalo. No han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. También se emplea el término en algunas versiones, pruebas o enfermedades, ¿ya? Aunque son distintas, pero Dios las permite para que sí nosotros podamos soportarlas. Entonces, cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las aflicciones, las calamidades, las dificultades, Dios nos demostrará y nos revelará la manera en cómo tú y yo podemos sobreponernos, en cómo tú y yo podemos ponernos en pie. Ahora, me encanta Job porque él, punto 1, no hace alarde, no está haciendo alarde de sus enfermedades. Cuidado con eso, porque aquí puede haber un dejo o algo que brota, ¿no es cierto?, de nuestra naturaleza quebrantada, y a veces tomamos esta actitud, ¿no es cierto?, o reaccionamos de manera autoconmiserativamente, ¿ya? Que es como, a mí nomás me pasa, ¿por qué me pasa a mí? Y vemos todo el dolor y vemos todo el sufrimiento en nosotros, sin fijarnos en lo que los demás puedan estar sufriendo. Entonces Job no hace alarde de sus enfermedades. Me da la impresión que a veces hubieran personas como que parece que disfrutan hablar de sus enfermedades o de las enfermedades que tiene el otro. Como que parece que le gusta, se deleitan. O no veo yo a Job publicando sus enfermedades o haciendo alarde de lo que él está viviendo en las redes sociales. Bueno, no tenía redes sociales, pero si las hubiera tenido estoy seguro de que no hubiera sido así. Ni tampoco, por otro lado, Job está resistiendo, pero ojo con lo que voy a decir acá, la diferencia en el resistir, ¿ya? En este sentido de rechazar la voluntad de Dios. De que Dios permita que nosotros podamos estar atravesando por dificultades y por pruebas hoy día, incluso por tentaciones y también enfermedades. Él no rechaza, en otras palabras, no resiste en este sentido, pero sí se sobrepone. Sí, Él se resiste en el sentido, en el buen sentido de la palabra, por la fe y
por el corazón honesto y puro que hay en él. Él ama a Dios con todo su corazón. Él busca a Dios. Tiene una relación con Dios así profunda y estrecha que lo lleva aún en medio de esta calamidad al descanso con Dios. A dejarse abandonar en las manos de Dios. Decir, Dios, tú eres quien me sostiene. Tú eres quien me va a sacar de esto. Parece que esto no va a terminar nunca, pero tú estás conmigo y tú vas conmigo. Entonces, no dice la palabra aquí, que era lo que leíamos anteriormente, no han, 1 Corintios 10:13, no hemos pasado por algo tan grande que no podamos resistir, porque siempre habrá una salida. Y siempre Dios nos dará la oportunidad para que la bendición y aún el dolor siga siendo una bendición. Nadie quiere pedirle más pruebas a Dios, menos enfermedades ni tentaciones. Pero las pruebas siguen siendo una bendición, aunque no nos gusten. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando ustedes se hallen en diferentes o diversas pruebas. En otras versiones también dice tentaciones. Sí. En algunas otras versiones también emplea esa palabra. Pero no hay tentación o no hay prueba más grande que la que tú puedas resistir o soportar. Entonces, puede ocurrir o puede haber un mismo sentido en esta palabra. Pero yo quiero decirte esto. Y al final de la historia de Job. Y ahora quiero invitarte, tienes tu Biblia allí, vamos al capítulo 42 rápidamente, el último capítulo de Job, en donde se habla acerca de la esperada restauración y prosperidad de Job. Ahora es lo que nos gusta, ¿cierto? Que es lo que viene a ocurrir al final, que es lo que Dios tiene preparado para Job. Vamos a la parte final. Vamos al versículo 10 del capítulo 42. Luego dice que Jehová, que Dios le quitó la aflicción a Job cuando él hubo orado por sus amigos. Dice que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todo. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes él había conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, a todos le dio. Y bendijo, versículo 12, Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Se acuerdan qué era lo que decía el capítulo 1, qué era lo que tenía Job? ¿Ya? Saquen las conclusiones ahora. Dice que Dios le devolvió al doble que lo primero que él tuvo. Y le dio 14.000 ovejas, tenía 7.000, le dio el doble. 6.000 camellos, porque tenía 3.000 en la primera etapa de su vida, ahora son 6.000. 1.000 yuntas de bueyes, dice que tenía 1.000 bueyes, ojo, 1.000 bueyes, pero ahora son 1.000 yuntas, ¿ya? Es el doble, o sea, son 2.000 bueyes. Y 1.000 asnas, porque eran 500 burritos y ahora son 1.000. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas de nuevo. Y la mayor se llamaba Cesia, la primera se llamaba Gemima y la tercera Keren Japuc. Y no hubieron mujeres tan hermosas, niñas tan lindas como la de Job en toda la tierra. Y pudo él como padre dar herencia a sus hijos, viviendo así 140 años. Hasta la 4ª generación vio de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y murió Job, dice el versículo 17, viejo y lleno de días. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero la historia, amigos, tampoco termina aquí. Porque esto es lo que Job dice al final a Dios de todo este difícil proceso. Mira lo que dice el capítulo 42 en el versículo 2. Reconozco tu gran poder, que nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Esto es lo que le dice, en conclusión, Job a Dios. Tú preguntas quién soy yo.
que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes yo sabía de ti era lo que me habían contado, pero mis ojos ahora te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho. Subraya esto, escríbelo. Retiro lo dicho, le dice Job a Dios, y te ruego que me perdones. Amigos, familia, yo quiero terminar con la siguiente reflexión. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado durante este tiempo, en este año y más de un año que llevamos en pandemia? Y de antes ya veníamos quejándonos probablemente. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la patudez de reclamarle a Dios, alegando, pataleando, haciendo berrinches, estando en desacuerdo con Dios muchas veces? Y yo he pensado lo siguiente respecto a esto, y es que, mira, me pasa que muchas veces siento y creo que lo que nosotros vivimos o nos ha pasado, en primer lugar, ha sido por voluntad de Dios, porque Dios lo ha permitido, tal vez quitándonos algunas cosas, no tocando nuestra propia vida, aunque sí en algunas ocasiones y en algunos momentos sí han ocurrido situaciones que han sido muy lamentables, pero que no han escapado al plan y al propósito perfecto de Dios. Por otra parte, también creo que lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo puede ser también producto o fruto de nuestras malas consecuencias o decisiones en la vida. Entonces aquí yo quiero llevarte a la siguiente reflexión. Y es que lo que tú y yo podamos estar viviendo hoy día, en Chile decimos un pichintún, ¿ya? Porque es una palabra en mapudungún que quiere decir en poca cantidad. En poca cantidad, poquito, en comparación o nada realmente a lo que otros están viviendo o pasando. ¿Saben ustedes que aquí en Osorno hay una familia históricamente muy conocida dentro de la ciudad, que por causa del COVID-19, ellos perdieron al papá, a la mamá y a la hija, a una hija mayor? O sea, imagínate, y lo más triste de esto, que alguien me contaba, era que ninguno de ellos supo que el otro murió, ninguno. ¡Qué terrible! Qué terrible lo que pueden algunas personas hoy día estar sufriendo, y no solo por causa del coronavirus o porque alguien dio positivo, aunque sí hoy día estamos muy expuestos a eso, pero es por situaciones que hoy podamos estar viviendo o atravesando. Con el permiso y el respeto que me merecen mis queridos hermanos y amigos de la viña, solo mencionar el hecho de que el año pasado nuestra querida Niquito y Doni, ellos perdieron a su hija, a su hijita hermosa Catalina Salomé. También Laurita perdió a su hijo el año pasado. Y nuestra Angelita Garay perdió a su esposo. Entonces, voy a que lo que a nosotros a veces nos pasa, chiquillos, no es nada, es así, en comparación a lo que otras personas puedan estar viviendo o puedan estar sufriendo. Incluso piensa en Jesús. Jesús da su vida por nosotros en la cruz, siendo muerto, siendo escupido, siendo insultado, siendo cortados. Le dieron vinagre a beber cuando pedía agua porque tenía sed. Entonces lo que nosotros vivimos no es
en nada comparable con lo que otros puedan estar viviendo o con lo que otros puedan hoy día estar sufriendo. Dale gracias a Dios porque tienes tu casa, porque tienes tu familia, porque Dios te ha dado trabajo, porque hasta aquí Dios te ha dado vida y en medio de todo Dios te ha dado salud. Job rascándose con una teja, pasando la sarna, pasándola mal, pero él no rechaza, no reclama en contra de Dios, no maldice a Dios, más le dice a Dios: retira lo dicho, de algo que yo pudiera haber dicho, retíralo por favor, y te ruego, me perdones, si he dicho algo en contra tuya, si me han dado berrinches este tiempo, si me he detenido, si me he paralizado por causa de toda esta situación, gracias a Dios porque su reino sigue avanzando y porque su amor sigue avanzando. Mira lo que dice el apóstol Pablo, y yo tomo como referencia, estoy terminando, para decirte, oye, Pablo sí que es un as del dolor. Aquí sí que estamos delante de un hombre que nos puede dar una cátedra acerca del dolor y del sufrimiento. Y el apóstol Pablo escribe en Romanos 8:18 diciendo: mas tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan a la gloria venidera que habrá de manifestarse en ti y en mí. Estoy seguro, dice Pablo, que los sufrimientos por los que ahora estamos pasando, porque esta palabra se hace más vigente que nunca hoy día, no son nada, un pichintún así, si los comparamos con la gloria, con la gloriosa vida que Él nos dará junto a Él. ¿Se acuerdan de Nick Sujivich? Un hombre que nació sin extremidades y que le predicó a Felipe Camiroaga ahí en el TVN pocas horas antes de que Felipe partiera de esta tierra. Nick Sujivich dice en su libro Una vida sin límites: podrás encontrarte en momentos difíciles, podrás caer y sentir que no tienes la fuerza para levantarte. Nick dice: yo conozco esa sensación, yo he pasado por eso. La vida no siempre es fácil, pero cuando nos sobreponemos a los desafíos nos hacemos más fuertes y agradecemos las oportunidades que se nos han presentado y la manera en cómo terminamos este viaje. Porque la cuestión, amados, no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Goodies remain. Yo leí una vez esa frase y marcó a fuego mi corazón. Goodies remain. Dios, bueno es permanecer. Bueno es permanecer. Acuérdate, los que permanecieron hasta el final, menos uno, y recibieron todo lo que Jesús había prometido y había dicho que les iba a dar a ellos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice: echen todas sus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios cuida de ti y de mí. Y mira lo que dice Apocalipsis 2:10 a propósito de esto de que bueno es permanecer. Dice: sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, ¿qué dice Dios que nos dará? La corona, la verdadera corona de vida. Al que venciere. Así que hay un valor aquí, en aquellos que permanecemos, en aquellos que nos sobreponemos, en aquellos que nos sacudimos, nos lavamos la cara, nos peinamos,
cambiaditos de paño, bien perfumaditos, y a emprender la semana, chiquillos, nuevamente, con ánimo y con fuerza, porque el gozo no viene de nosotros, sino que viene de parte de Él. Ven, Espíritu Santo de Dios, ahora. Ven sobre todos los Jobs este día domingo, sobre todos aquellos que están sufriendo en mayor o menor escala. Y enséñanos, Padre, a guardarnos en Ti, a escondernos en Ti, a vivir en Ti esta vida de plenitud, esta vida que Tú nos prometes, esta vida que Tú nos das de fe, porque la fe vence al mundo. La fe vence al mundo y necesitamos fe. Más, aún me atrevo a decir y a declarar algo ahora, y a declarar este año 2021 como un año de fe, como el año de la fe. ¿Qué te parece? Sí. Porque de esta manera, no de otra, vamos a sobreponernos y vamos a salir adelante en todo lo que el reino avanza, en todo lo que Dios tiene aún para darte a ti y a mí. Tengamos un tiempo de reflexión, de búsqueda, tengamos un tiempo de adoración y luego volvemos para orar juntos. ¿Te parece? Dios te bendiga.